la medida que se quedan atorados en este tipo de bloqueos, pues no logran llegar a tiempo, se puede echar a perder y eso pues compromete de una manera importante a estos pequeños negocios. Pero también por el otro lado está la preocupación, que creo que también es muy importante, que tomen en cuenta las personas que están realizando estos bloqueos, es del impacto negativo que les termina generando esto a la economía de ciertas comunidades, en donde estos bloqueos hacen que les llegue menos alimentos, les llegue menos productos, y esa escasez pues termina afectando negativamente. El resto de la semana pues puede ponerse complicada en algunos lugares debido a que estos productos agropecuarios pues no van a llegar a los mercados y eso va a hacer que no se encuentre con la oferta adecuada para poder suministrar pues estos alimentos a la población. Asimismo, el sector exportador detalló que por cada día de bloqueo, dicho sector contabilizaba una pérdida de más de 230 millones de quetzales. Y según analistas, el derecho a manifestar no debe eliminar otros derechos que tiene la ciudadanía. El analista Gustavo García Font señaló que el derecho de manifestación se ha tomado como sinónimo de bloqueo a la libre locomoción, que afecta a la población guatemalteca en las distintas actividades. En primer lugar, lamentablemente, el derecho de manifestación pacífica en Guatemala se ha entendido como sinónimo de entorpecer el derecho de libertad de locomoción de todos los ciudadanos. La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo a los sectores de la sociedad que lo presentaron. Entonces, con fundamento en ese hecho jurídico y en los protocolos de actuación que las fuerzas de seguridad tienen para este tipo de hechos, lo primero es dialogar con quienes están realizando la manifestación y obstaculizando la locomoción, dado que quien pierde en estas circunstancias es el pueblo de Guatemala, porque no hay que olvidar que existe todo un sector relacionado con la industria y el comercio que con este paro se ve afectado en sus derechos y con ello las fuentes de trabajo que se generan en ese sentido. Entonces no es solo el grupo de interés el afectado, es todo el pueblo de Guatemala. Una de las acciones que el analista lamentó fue el hecho de que una mujer dio a luz en vía pública este lunes a consecuencia de que no pudo transitar por los bloqueos en las carreteras de Huehuetenango. Esto yo le diría que ya es intolerable, ¿verdad? El hecho, Sandy, televidentes, de que las manifestaciones se han vuelto sinónimo, manifestación de bloqueo, cuando no tienen nada que ver una cosa con la otra. Nadie dice, porque nadie se opone, a que las personas puedan manifestar algún descontento, alguna petición. Es un derecho. Es un derecho, de hecho es un derecho humano, ¿no? Es una libertad de asociación y de manifestación. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que ese derecho humano entonces venga en detrimento de otro, que es el derecho que todos tenemos a la libre locomoción. 2 jornadas de bloqueos, pero anoche muchas personas se quedaron inclusive varados en las carreteras, en sus carros, allí en la noche, pasando frío, unos tuctuqueros acá en una de las avenidas principales, precisamente de esta ciudad capital, jugando un partido de fútbol mientras todo el tránsito estaba detenido y varado. No, señoras y señores, esa no es la forma de manifestar el descontento por algo, y menos cuando estamos hablando de que lo que están pidiendo no es la aceptación de esa prórroga para no pagar seguro, sino que lo que están pidiendo es que se derogue. No, hombre, entonces, señores, esto de verdad es una burla, pues no puede ser. Eso genera un descontento, ay, Dios mío, porque imagínate, Julio, cuántas personas se quedaron allí sin qué comer, sin las comodidades de ir a los servicios sanitarios también. Sí. Y yo miraba incluso dentro de las imágenes que se viralizaban, dentro de las personas que compartían, que estaban dentro de los bloqueos, Julio, a personas incluso de la tercera edad que tenían que aguantar también estas situaciones. Niños, familias que estaban viajando y que nunca se imaginaron que iban a encontrarse esta situación, que se encontraron ahí. Incluso estaban tratando de trasladar a un centro asistencial a una persona y no los dejaron pasar. Lo tuvieron que llevar cargado, porque obviamente tenía que recibir la atención médica, pero aquí estás vedando un derecho. Estás vedando muchos derechos. Y muchos derechos, la verdad, Julio.
Porque vaya anécdota de la mujer que dio a luz allí en medio de uno de estos bloqueos. Estás vedando no solo la libre locomoción, el derecho a la salud. Esa criatura, esa mujer, pudieron haber tenido alguna complicación, fallecer ahí. ¿Y quién es el responsable de todo esto? No, aquí hay que empezar a poner orden. Y en ese orden nadie quita, entonces ya lo estamos diciendo, que con los permisos pertinentes manifiesten, no bloqueen. Y yo creo que ya hay que tomar también ya otra actitud. Los guatemaltecos estamos cansados de los bloqueos, pero esa actitud me refiero ya en sí de las fuerzas de seguridad. Hay una orden que se dio por parte de la Corte de Constitucionalidad. Si la manifestación se deriva en un bloqueo, pues hay que desalojar, porque no se trata de eso tampoco. Pero este es el punto, Julio, porque en algunos lugares la policía accionó y pues sí lograron entonces liberar el paso, pero hay otros donde se dieron enfrentamientos, por ejemplo, Retaluleu. Sí, y no se dieron abasto también, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Aquí volvemos a otra de las famosas fuentes del derecho que nuevamente viene a ser la costumbre. Ya se creó una costumbre de irrespeto a la ley, de irrespeto a la Policía Nacional Civil, de llegar como policías que son autoridad, que pueden andar armados, y no hablo solo de las pistolas, sino que hablo también de poder tener armas no letales como los batones, el gas pimienta y otras cosas, para poder hacer valer el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción. No puede ser que 2 días, y todavía hoy había lugares donde esto no se podía desbloquear. Aquí hay que actuar ya de una manera fuerte, de una manera dura, porque no podemos estar tolerando esto. Totalmente no. Vamos con unos datos, Julio, porque el descontento que se ha generalizado en los transportistas se debe a una eliminación que se solicita de un acuerdo. Claro que sí, Sandy. El Acuerdo Gubernativo 9/2022 prorrogó por 6 meses la entrada en vigencia del reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo, de urbano, extraurbano, de pasajeros y de carga. El reglamento fue publicado en el 2020, como el acuerdo gubernativo, el famoso 17/2020, que es el que piden que quede derogado, para entendernos bien. El documento obliga, por lo menos teóricamente, ¿no?, a todo propietario a contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes por indemnizar por casos de muerte, de lesiones, de daños, de perjuicios como resultado de un hecho o accidente de tránsito. El acuerdo también, Sandy, menciona que por no cumplir con tener ese acuerdo o ese seguro vigente, se deberá pagar una multa equivalente a 15,000 quetzales. Y aquí yo digo una cuestión: si esto ya es ley, porque lo es, que se cumpla. Y al que no le guste, pues va a tener que cambiar de negocio, va a tener que dedicarse a otra cosa. Porque lo que no se puede tolerar es que ahora se quiera dar, ¿cómo se llama?, una licencia total para que haya una, ¿cómo te digo?, irresponsabilidad completa y que ya nadie se haga cargo, como pasa en estos accidentes, y lo ha señalado muchas veces, de que nadie al final de cuentas termina resarciendo nada, ni termina en los tribunales, y solo se queda la muerte, el luto, el dolor y el accidente como tal. Y de ahí, transportistas y pilotos, pues bien, gracias. Julio, es que al final la autoridad se debe de imponer al final, ¿no? Por supuesto. Si ya se aprobó este acuerdo, si ya se había lanzado, ya se había indicado que se tenía que cumplir, desde el primer punto en el que se dé una prórroga, yo no sé. Las prórrogas aquí hemos visto que se convierten en una costumbre. Así es. Y que al igual con el tema de los reductores de velocidad, que no sabemos si de repente van a salir cuando se acerque la finalización de la prórroga, también el tema de que se elimine, porque de verdad ahora ya no sabemos qué esperar. Si no quieren contratar un seguro que es más barato, menos van a querer comprar el reductor. Exactamente. Perdón. Entonces, en este sentido, imagínate tú, a ver, si el Estado empezara a ponerse de acuerdo con cada sector, mire, yo voy a hacer estas reglas, pero ¿le parecen o no le parece? ¿Le queda bien o no le queda bien? No, hombre, así nunca nadie vamos a estar de acuerdo, Julio, nunca. Realmente. Pero hay temas que se deben regular y este es uno de ellos. El transporte tiene mucho descontrol y alguien tiene que poner el orden. Transporte y seguridad vial. Yo no sé. Tal vez ya me cambiaron la Constitución, pero es que la Constitución dice que hay un imperio de la ley y que la Constitución y las leyes ordinarias, entiéndase acuerdos gubernativos, entiéndase también leyes como decretos legislativos, pues son vigentes, son positivas si así lo están y son de estricto cumplimiento, porque leyes particulares, o sea, privilegios para algunos, eso no se puede dar, porque entonces todos lo van a querer.
Vamos con más datos, Julio, porque la verdad es que el sentido de las manifestaciones, no en todos los casos, pero en muchos, ya se ha perdido, ¿no? Sí, totalmente, Sandy. Todo ciudadano guatemalteco tiene el derecho a manifestar, pero no se debe confundir la manifestación con un bloqueo al derecho que se tiene a la libre locomoción. Cuando se bloquean las calles y carreteras del país, las consecuencias son muchas y también son negativas. Por ejemplo, las pérdidas millonarias que sufre nuestra ya tan golpeada economía nacional. Quizá debe entenderse que el ejercicio pleno del derecho de manifestación debe cambiar su forma de hacerse y buscar otras alternativas que no violenten los derechos de los guatemaltecos. Es de recordar que además la Corte de Constitucionalidad, en este caso específico y más bien ordenó que la Policía Nacional Civil debe de liberar las calles, las vías, las carreteras, lo que sea. Y ojalá no sea solo en esta ocasión, eso tiene que ser siempre. Manifieste, sí, pero no bloquee. Ese es el mensaje, simple. Sí, Julio, porque mira, con estos antecedentes también, después cómo le puedes tú reclamar y accionar de otra forma a otro grupo que salga a bloquear, porque de verdad, esto hay que llamarlo como es un bloqueo. Entonces, aquí de verdad, el anuncio y la amenaza, porque lo podemos llamar así también, ya se ha hecho que van a continuar las medidas hasta que se elimine este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién va a ganar el pulso aquí? ¿La autoridad o las personas que están afectadas? Bueno, no lo sé, yo dejo una pregunta en el aire, ¿no? Y te lo digo a ti para decírselo a todos. ¿Existe alguna institución aquí en Guatemala que vele por los derechos humanos de los guatemaltecos? En teoría sí. Nunca veo que se pronuncie. Bueno, lo dejamos ahí. En teoría sí. Así es. Vamos entonces finalizando el análisis. Cuando regresemos, pues no se puede perder también el tema de migratorio, pero antes vamos a darles a conocer otras noticias.